Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenos días a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, 5 de abril, vamos a estar conversando un tema tingente que venimos conversando desde hace ya muchos capítulos atrás de Voces Académicas. Vamos a estar conversando sobre el proceso administrativo de la UACH en el contexto de la ley 20.800, para lo cual vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy de forma online, que van a aparecer prontamente ahí en la pantalla. Entonces vamos a iniciar dando la bienvenida al profesor Sándor Mulsow, presidente del Sindicato de Docentes. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muchas gracias y muy contento de participar en este programa que es bastante esperado por muchos y muchas de los socios del sindicato. Así es, profesor, muchas gracias. Y también saludamos a quien nos acompaña desde Puerto Montt, el abogado del sindicato, Camilo Jara. ¿Cómo te encuentras, Camilo? Hola, Claudia. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Hola, Sandra, también. Bien, Hola, gracias. Camilo. Entonces así iniciamos Solo una aclaración. Camilo es uno de los abogados del sindicato. Acuérdense que tenemos a Patricio Miranda, que está en Valdivia, ¿no? Ya. Claro. Muchas gracias, profesor, por la aclaración. Entonces, como les conversaba, hoy día vamos a estar conversando sobre el proceso administrativo en el contexto de la ley 20.800. Para eso voy a iniciar haciendo una breve introducción para contextualizar este proceso para los auditores y auditoras que no están al tanto. Entonces, el 13 de noviembre, la Universidad Austral de Chile recibió el informe de la Superintendencia de Educación Superior que detallaba el proceso de investigación que se realizó entre el 17 de julio del 2023 y que concluyó el 30 de octubre de este mismo año. En base a eso, la CES ordenó a la UACH elaborar un plan de recuperación para lo cual tenía plazo hasta febrero del 2024. Es así entonces que el 15 de febrero la UACH presenta formalmente su primera propuesta de plan de recuperación 2024-2025. Este estaba destinado a abordar los problemas identificados durante la investigación llevada a cabo por la CES, que reveló incumplimientos financieros y una deuda financiera. Tras una exhaustiva revisión y análisis de las medidas y acciones propuestas por la universidad, los equipos técnicos de la superintendencia identificaron diversas observaciones que, estas de no ser corregidas, podrían comprometer la efectividad de este plan, por lo cual el pasado jueves 29 de febrero, hace ya más de un mes atrás, cuando iban a iniciar el retorno a clases, la superintendencia entregó a la Universidad Austral de Chile un informe detallado que contenía las observaciones técnicas que debían ser corregidas, para lo cual la UACH contaba con un plazo de 15 días hábiles. Una de estas observaciones era solucionar lo del pago del sueldo anual extraordinario con el sindicato. Este sueldo debía ser pagado en enero y no se produjo, por lo cual, tras una fiscalización de la Inspección del Trabajo, la UACH terminó multada por 60 UTM. Entonces, luego de ese proceso, en marzo empezó el mes para solucionar estas observaciones y iniciaron las reuniones con el sindicato de docentes. Entonces vamos a pedirle al profesor Sándor que nos cuente un poco cómo se han dado estas reuniones de acuerdo a lo que es el sueldo anual extraordinario. Primero vamos a explicarle a los auditores y auditoras que el sueldo anual extraordinario es un bono que se ha pagado histórica y universalmente a todos los trabajadores y trabajadoras
docentes que prestan servicios a la universidad desde el año 1998, a la fecha, y consiste en una asignación anual equivalente al 100% del sueldo base, más la asignación de antigüedad vigente al mes de diciembre del año anterior. Por ello, como decía, se iniciaron las conversaciones con el sindicato y ahora el profesor Sándor nos va a contar un poco sobre el trabajo que ha realizado el sindicato durante estos meses y cómo inicia este proceso de negociación. Profesor. Gracias, Claudia. Primero que nada, creo que deberíamos nosotros usar un lenguaje común. La verdad es de que no es un sueldo anual extraordinario, sino que es un bono anual extraordinario. Y este bono anual extraordinario se paga una vez que cada uno de los docentes de la Universidad Austral de Chile haya completado 12 meses previos de un contrato de trabajo laboral. Entonces, al año siguiente se paga el bono anual extraordinario del año anterior. Lo único que nosotros como sindicato, ¿no es cierto?, estamos autorizados a negociar, porque está adscrito en una de las cláusulas del contrato colectivo, es a este pago del bono anual extraordinario del año 2023, no a negociar ni del 2024 ni del 2025, porque eso va a corresponder cuando tengamos nuestra próxima negociación colectiva que comienza ya, ¿no es cierto?, en un par de meses más. Aclarado eso, nosotros le hicimos ver a la universidad en forma verbal y por escrito lo que acabo de decir. Ellos, ¿cómo se llama?, acordaron que tenemos razón. Nosotros de lo que estamos hablando, que no es un bono, no es el bono anual extraordinario del año 2024, eso no existe todavía. Entonces, tiene que pasar el año 2024 y se paga el 2025 en enero. Por lo tanto, lo que el sindicato votó, ¿no es cierto?, erróneamente, porque se confunde como se hizo la pregunta. La pregunta decía 24 y 2025, en realidad era equivocado, sino que era solamente el bono anual extraordinario del año 2023. Aclarado eso, el sindicato se reunió con un par de veces antes, y habíamos puesto una ruta de eventos que tenían que ocurrir para poder instaurar e instalar un diálogo honesto con la vicerrectoría. Esa ruta eran 5 puntos, ¿no es cierto? Esos 5 puntos están todavía no clarificados, algunos más clarificados, algunos más, digamos, en una ruta de trabajo tangible desde el punto de vista de las fechas que tiene que ocurrir. Me refiero, por ejemplo, al cambio del artículo 50 de aumentar el padrón de votos para elegir al nuevo rector. Nosotros solicitamos no solamente a los docentes de planta de las primeras 3 categorías, sino que los de planta y también los profesores adjuntos, que son bastantes. Y hay otros hechos que tienen que ocurrir, que esperamos que ocurran, ¿no es cierto? Si no ocurre, entonces esta negociación del bono anual extraordinario del año 2023 estaría un poco en jeopardy, ¿no? Y después de eso tuvimos, como bien dice Claudia, una reunión el día 2 de abril con vicerrectoría después de una votación que se hizo en el sindicato para nuevamente, ya tercera vez que se pedía al sindicato reconsiderar la posibilidad de negociar este bono anual extraordinario del año 2023, que no se pagó, como bien lo dijo Claudia, el año enero del 2024, y eso, ¿no es cierto?, resultó en una fiscalización, que después Camilo va a hablar más a fondo sobre esto, a la Inspección del Trabajo. En la reunión del 2 de abril nosotros propusimos varias cosas. Entre esas cosas, las voy a tratar de ver aquí para no olvidarme de lo que se habló, claro, ¿no es cierto? Entre ellas, entre esas cosas que nosotros solicitamos, tiene que ver con, nosotros pensamos que así como a los docentes y a los trabajadores se les pide un convenio de desempeño, no entendemos por qué el directorio no tiene un convenio de desempeño, cuando en su artículo 28 de los estatutos de la Universidad Austral de Chile dice que claramente que tienen, ¿no es cierto?, que tienen que aumentar el patrimonio de la universidad en forma monetaria. Tienen 4 años, son elegidos cada 4 años. En cada 4 años deberían presentar un plan de cuánto van a aumentar el patrimonio de la universidad y ¿no es cierto?, recuerda, ese es su mandato. Bueno, y de eso no hemos visto nunca en la historia de la universidad. Según las cosas que solicitamos es esa. Ya hablé del artículo 50, que queremos que eso ocurra, ¿no es cierto? Otra cosa es de que el sindicato ve de una manera no
políticamente de intervención dentro de la administración de la universidad, pero sí para proteger, ¿no es cierto?, a los docentes y a los trabajadores de decisiones que se tomen en cuerpos colegiados sin tener el conocimiento de la ley laboral. Uno de ellos, ¿no es cierto?, nosotros solicitamos un miembro permanente en el directorio de la universidad, con el objetivo que acabo de decir, y también solicitamos un miembro permanente en el consejo académico, con voz y voto, porque ahí es donde se genera, ¿no es cierto?, esta suerte de sugerencia que después pasa al directorio y el directorio la aprueba o la rechaza, pero donde se gestan la mayoría de las resoluciones y cambios estructurales que ocurren dentro de la universidad, ocurren en el consejo académico, y nosotros no tenemos ni siquiera ¿cómo se llama?, el título de observador, sino que vamos porque nos dejan entrar y tenemos un cupo, ¿no? Pero no somos miembros, y esas son las cosas que estamos pidiendo. Y si no me equivoco, el último punto es de que nosotros solicitamos para que este bono anual extraordinario del año 2023 sea repactado y en pago diferido, ¿no es cierto?, que es lo que sugiere la universidad para disminuir el flujo de caja que tiene que solicitar, porque tiene que solicitar créditos. Ahora vamos a ver si le dan los créditos a los bancos. Es de que cualquier cosa que ocurra dentro del contrato colectivo actual y el que venga, no es negociable para el sindicato hacerlo extensivo a todos los trabajadores de la Universidad Austral de Chile, por considerar esa cláusula que en este minuto es vigente en el contrato actual, una práctica antisindical. Y ahí me paro. Muchas gracias, profesor. Entonces, haciendo un resumen, bueno, como mencionábamos, el día lunes se realiza esta votación donde el 68% de las y los votantes decidieron sí abrirse a negociar la fecha y forma de pago de este sueldo anual extraordinario del año 2023 que se paga el 2024. Posteriormente a eso, no se escucha, profesor. Bono anual extraordinario, es decir, que es un sueldo anual extraordinario, realmente no le da la claridad a la comunidad de decir que realmente es un bono. Y es un bono, ¿por qué? ¿Por qué se da este bono en la universidad? El origen es de que nosotros recibimos remuneraciones salariales comparativas con las otras universidades hasta un 17% más bajo. Esta es la única manera que tenemos nosotros de tener un poder adquisitivo como los colegas de otras universidades en la región y regiones aledañas a la región de Los Ríos. Por lo tanto, no es que tengamos un treceavo sueldo. Eso el empleador lo pone de esa manera porque parece contraproducente. Esto no es un treceavo sueldo, es un bono anual extraordinario por todo el trabajo hecho en el año anterior, ¿no es cierto?, por cada uno de los docentes, y en retribución para poder paliar el poder adquisitivo que nosotros ya no tenemos por nuestro sueldo de base, que son, como dije yo, hasta un 17, un 18% más bajo comparativamente con todas las otras universidades de la región. Muchas gracias, profesor. En ese sentido, igual va a haber que cambiar entonces el nombre en el contrato colectivo, porque ahí aparece como sueldo anual extraordinario. Entonces, una tarea pendiente para la próxima negociación que inicia en agosto. Entonces, ¿cómo seguíamos? El día lunes se realizó esta votación. El día martes entiendo que ustedes tuvieron reunión con BGA, Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa, y luego ustedes envían esta carta con algunas condiciones para negociar esta fecha y forma de pago de este bono anual extraordinario. Entonces, dentro de este proceso, en el mes de febrero, si no me equivoco, hubieron algunos hitos donde Camilo ahí nos podría contar un poco sobre, Camilo, te pido sobre la fiscalización, la solicitud de fiscalización y también esta solicitud que se le hizo a la Superintendencia de Educación Superior para ser interesado en este proceso administrativo. Por favor, Camilo, si nos puedes contar un poco. Sí, gracias, gracias Claudia. Mira, esa es una buena pregunta porque como equipo jurídico del SINDOC se tomó la decisión de no ser mero observador en términos técnicos del procedimiento administrativo ante la Superintendencia de Educación Superior. ¿Por qué? Porque vimos que estaba el peligro de que la universidad pudiese
usar el plan de recuperación como un vehículo para pasar por encima de compromisos colectivos sin contar con el acuerdo del sindicato. Entonces, creo que fue a fines de diciembre que se hizo la solicitud a la superintendencia de que nos considerara como interesados en el procedimiento. Esto no tenía por propósito hacer planteamientos de forma ni de fondo respecto al plan de recuperación, porque no es competencia del sindicato, sino que justamente evitar que se lograra una especie de autorización administrativa de incumplimiento del contrato colectivo por esta vía. Y si bien formalmente la ACES no nos permitió ser interesados en el procedimiento, cuestión que no está zanjada, todavía hay recursos pendientes de ser resueltos, igual se logró el objetivo, igual fue una gestión exitosa porque la ACES acusó recibo de esto y en las últimas observaciones que le hizo al plan de recuperación le dijo a Rectoría, a la UACH, oiga, ustedes no pueden proponernos no cumplir obligaciones de naturaleza colectiva si no cuentan con el consentimiento del sindicato. Y es lo que en definitiva ha reconducido las negociaciones de Rectoría con la contraparte, la única contraparte legal que tienen para hacer modificaciones al contrato colectivo, que es el sindicato. Paralelo a eso, cuando se verificó, ya en enero se verificó, ¿cierto?, el incumplimiento, el no pago del bono anual extraordinario, se tomó la decisión de seguir una primera vía legal, de forma paralela a la defensa ante la CES, de ir a la inspección del trabajo. Entonces se hizo la denuncia por incumplimiento del contrato colectivo. Afortunadamente eso avanzó relativamente rápido, considerando los tiempos de los servicios públicos, y nos dieron la razón. Y eso terminó en una multa. La inspección del trabajo no puede ir más allá. O sea, si uno ya quiere forzar el cumplimiento, eso ya es competencia de un tribunal. Pero dentro de las competencias, la inspección nos dio la razón. Es un informe breve, pero bastante contundente, que deja claro que aquí hubo un incumplimiento del contrato colectivo. Entonces, se cerraron las puertas ahí, digamos, ¿cierto? El SINDOC logró su objetivo de defensa jurídica en ambas sedes. Y volvemos a lo mismo, ¿cierto? Eso ya le dijo a Rectoría, oigan, aquí ustedes tienen que conversar con el sindicato, y es lo que está ocurriendo el día de hoy. Claro, esa fue una de las observaciones que hizo la Superintendencia de Educación Superior como quizás una condicionante para aprobar esta nueva propuesta que igual, recordemos, fue presentada el día 3 de abril. Camilo, y si quisiera hacerte las preguntas sobre este proceso administrativo. ¿Qué pasa ahora? Porque como tenemos entendido, ya se presentó esta segunda propuesta con el sindicato número 1, ya habían llegado a un acuerdo en torno a este bono anual extraordinario, y con el SINDOC están iniciando un proceso de negociación. Entonces me gustaría preguntar, ¿qué pasa si se aprueba este plan de recuperación y qué pasa si no se aprueba? Ya. Miren, aquí yo creo que uno tiene que remitirse a la ley. Claro. Porque, mira, en la práctica las leyes van agarrando vida en la forma en que se van aplicando, la forma en que las personas, las instituciones que tienen el mandato legal de ponerlas en ejecución, las van traduciendo en hechos. Pero el problema es que la ley 20.800 tiene muy poca experiencia práctica. Entonces, ¿qué nos queda? Ver la ley y ir viendo cómo se ha ido comportando la CES hasta la fecha para ir diciendo qué va a ir pasando a futuro. Y aquí yo creo que el artículo que te va dando la principal guía es el artículo 5 de la ley 20.800. ¿Ya? Que es la etapa en la que estamos actualmente, en la que está la UACH actualmente con la CES. Entonces, este artículo te dice que una vez de que ya está la resolución que dicta este informe de la CES que detectó problemas y le dice a la institución de educación superior, usted tiene que presentarme un plan de recuperación, que es una de las 3 alternativas que establece esta ley, que una vez que se presenta este plan de recuperación, la CES
tiene opciones, ¿cierto? Recibe el plan de recuperación, puede aprobarlo, ¿cierto? Puede rechazarlo o puede formular observaciones. Y eso es lo que ha ido ocurriendo acá, ¿ya? El primer plan de recuperación que se presentó a fines del año pasado, digamos el PDR 1.0, no fue ni aprobado ni rechazado por la CES. Se le formularon observaciones, ¿cierto? Sí. Y una vez que se le formulan observaciones, la CES, digamos, le da traslado a la UACH para que rectifique esas observaciones, para que corrija las observaciones que se le hicieron al plan de recuperación original y, digamos, presente un plan de recuperación 2.0. Y así por delante, ¿cierto? Hay como una especie de pimponeo. Presentas plan, observaciones. Entonces, ahora estamos, digamos, en lo mismo, ¿cierto? La CES tiene la alternativa de rechazar derechamente, presentar observaciones o aprobar. Ya, perfecto. Y eso te abre distintos caminos. Claro, se puede seguir, si hace nuevas observaciones, podría ampliarse este proceso y podríamos en una semana más quizás estar en esta misma situación que estamos hoy día, donde la universidad presente un nuevo plan. Si hay nuevas observaciones, plan, digamos, ya 3.0. No sabemos con exactitud porque nosotros no tenemos un acceso en vivo a la carpeta del procedimiento administrativo, digamos. Si bien hace poco se hizo una solicitud por transparencia para poder acceder a la información, eso se demora. Entonces, plan número tanto, no lo sabemos, pero claro, o sea, si hay nuevas observaciones, nuevo plan, etc. Pero, si partamos por el camino, digamos, lo peor, digamos que se rechaza. Ya, a ver. ¿Qué pasa si se rechaza el plan de recuperación? Ahí entramos en un supuesto de la norma, artículo 6E, si no me equivoco, y en ese supuesto ya se pasa a administrador provisional, ¿verdad? Que es una persona externa nombrada por la Superintendencia de Educación Superior que reúne las facultades de dirección de la universidad. O sea, aquellos cuerpos colegiados o unipersonales que tengan facultades de dirección como empleador de la universidad, esos poderes pasan a ser concentrados en el administrador provisional. Pero tampoco actúa de forma autónoma, ¿eh? No hay que perderse ahí. Él igual tiene que rendirle cuenta a la Superintendencia de Educación Superior y al mismo tiempo él es fiscalizado por la Superintendencia de Educación Superior. ¿Cierto? Si el otro camino posible, si se aprueba el plan de recuperación... Camilo, una consulta respecto al punto anterior del administrador provisional. ¿Cuánto tiempo tendría el administrador como para quizás implementar lo que él deba implementar? Son 2 años, si no me equivoco, pero se puede extender por otro año más. Ya, perfecto. 2 años. Pero eso también es relativo, porque si él encuentra problemas que son, digamos, insuperables, él igual lo puede informar a la CES y ya pasamos a plan de cierre. O sea, Claro. perdón, administrador de cierre. Administrador de cierre. Ya, Camilo. Entonces ahora en el escenario más positivo, que esperemos que sea este en el que nos encontremos. ¿Qué pasa si se aprueba este plan de recuperación? Claro. La otra opción es que se apruebe el plan de recuperación. Ya. Si el plan de recuperación se aprueba, puede contener distintas medidas, entre ellos, a ver, ¿qué te dice el artículo? Puede haber suspensión de ingresos de nuevos estudiantes, cierre de sede, cierre de carreras, de programas, etc. Pero eso tiene que estar contenido en el plan de recuperación. Esas son opciones que te da la ley, no son taxativas ni tampoco lo restringen, pueden ser otras medidas, pero tiene que estar aprobado por la CES. Y hay un plazo máximo, ¿ya? Puede ser menos, pero el plazo máximo de implementación del plan de recuperación, de acuerdo a la ley, son 2 años. 2 años. Claro. Y mientras se está implementando el plan de recuperación, al igual que en el administrador provisional, hay por un lado, la universidad tiene que informar a la CES continuamente. La ley te dice que tienen que ser al menos informes trimestrales. Ya. Y esos informes trimestrales
no te lo resuelve la ley. Aquí hay una cuestión que ya se va a ir decantando en la práctica, pero yo podría imaginar que quizá la CES le dice, en 3 meses tienes que cumplir con esto, en 3 meses con esto y así por delante. Claro, y Entonces, poniendo metas más pequeñas y ir viendo cómo se va cumpliendo claro, el plan más grande. suponiendo que, digamos, ya, no sé, 1 de abril, por dar una fecha redonda, se aprueba el plan de recuperación, suponiendo. Entonces, 3 meses más deberían haber ejecución de parte de este plan de recuperación y la UACH tendría que informárselo a la SED dentro de ese plazo, ¿cierto? Claro. Sin perjuicio de eso, sin perjuicio de que la universidad tiene que informar al menos cada 3 meses a la CES en cualquier momento puede hacerse de documento de la UACH, o sea, pedir información. Y contempla la norma como lo que propiamente es un interventor. Porque yo he escuchado mucho que hablan del interventor como si fuese el administrador provisional. ¿Ya? No es interventor, es administrador provisional. Uh-huh. El interventor es una figura jurídica distinta que está en las medidas cautelares de naturaleza civil, que es una persona que no tiene facultades de administración. Solamente él puede requerir documentos, información, digamos como entrar a la empresa y revisar papeles. Ese es el interventor. ¿Ya? El administrador provisional es mucho más que eso, porque el administrador provisional tiene facultades de administración. ¿Te das cuenta? Pasa a ser la cabeza de la institución. Claro. Un interventor no puede hacer eso. El interventor solamente es alguien que entra, ¿cierto? Revisa papeles, como una especie de auditor. Ya, entonces, en la figura del plan de recuperación, sí es que tenemos propiamente una especie de interventor. La ley no le llama interventor, pero es como un delegado, ¿cierto? Esa es la palabra que usa la ley. Un delegado no tiene facultades administrativas, pero la ley te dice que sí puede ingresar a la institución, acceder, recopilar información, en el fondo para ir informándole a la CES de cómo van las cosas con el plan de recuperación. Y ya, digamos que el plan se ejecuta, termina de ejecutarse lo propuesto, la institución, digamos, sale a flote y termina el procedimiento. Eso sería como el escenario, el desarrollo normativo lógico o normal, digamos, del plan de recuperación. Camilo, Dime. una consulta. ¿Y qué dice la ley respecto, si por ejemplo hoy día se aprobara este plan de recuperación o el día lunes, porque tienen plazo hasta el día martes 9 de abril? Entonces, ¿qué pasa si este plan se aprueba y se da, como dices tú, cada 3 meses van revisando como los avances que les van pidiendo respecto a este plan de 2 años? ¿Qué pasa si de repente el primer mes o el segundo trimestre no se cumple lo que la superintendencia está solicitando? ¿Es posible que un administrador, o sea, que la CES diga, como no están cumpliendo, vamos a nombrar un administrador provisional, o se tiene que esperar estos 2 años para ellos evaluar y ver qué va a suceder? Sí, mira. Lo que tú me estás preguntando está resuelto en la ley. ¿Ya? Yo la tengo acá abierta, voy a ver si encuentro rápidamente el artículo, claro. Eso es el artículo 6E. Ya, perfecto. Mira, el artículo 6 de la ley te dice en qué circunstancias procede el nombramiento de administrador provisional. Ya. Dice varios supuestos, pero la letra E te dice lo siguiente: cuando el plan de recuperación regulado en el artículo 5 no fuere presentado oportunamente, o habiéndolo sido fuere rechazado, o siendo aprobado, que es lo que tú me preguntas, Claro. se incurriere en incumplimiento. Entonces, si la universidad presenta un plan de recuperación que no cumple, pasas a administrador provisional. Ahora, la ley no te dice tiene que ser un incumplimiento grave, tienen que ser 3, 4, 5 incumplimientos, como que es una cuestión que queda abierta. Entonces, quizá uno podría decir, oye, un incumplimiento menor no da para pasar a administrador provisional. Es una cuestión que en definitiva quedaría entregado a una discusión normativa. Claro.
Muchas gracias, Camilo. Profesor, ¿usted tiene alguna duda respecto a lo que nos está contando Camilo? No, yo tenía la mano levantada Que porque no se creo veía, que, disculpe. ya, creo que en este minuto yo pondría las manos al fuego, ¿no es cierto?, de que el plan va a ser aprobado. Y la razón que utilizo para ello es de que, como dice Camilo, hay muy poca jurisprudencia de la aplicación de esta ley. Claro. ¿No es cierto? Una institución educacional, ¿no es cierto?, con un impacto de la magnitud como es la Universidad Austral, recuerden que somos más de 20.000 estudiantes, ¿no? Sería, bueno o malo el plan, ¿no? Sería algo tremendamente político y con muchos alcances a la gobernabilidad del país. Claro. Este no es un problema menor, ¿no? Así que yo creo que de aquí en adelante debemos estar preparados, y ahí le va a llegar a Camilo y a Patricio lo que significa la implementación de este plan de recuperación, que ya yo creo que va a ser aprobado, si ya no está aprobado ya. ¿Por qué? Porque en ese plan de recuperación, los que hemos tenido la posibilidad de leerlo, hay muchas acciones que sí tienen y van a tener, ¿no es cierto?, una injerencia en la ley laboral y los derechos de los trabajadores. Un fuerte componente de este plan de recuperación son despidos. Estamos hablando de números centenares, ¿ya? Yo no quiero ser pitonizo, pero estamos hablando de centenares, ¿ya? Y eso significa que vamos a tener bastante trabajo desde el punto de vista laboral, probablemente movilizaciones, no solamente de los docentes, sino que también de los estudiantes. Acuérdense de que uno de los riesgos más grandes, el error más grande que puede cometer nuestra casa de estudio es bajar la calidad, ¿no es cierto? Claro. Por contratar profesores boleteros, ¿no es cierto? No quiero ser displicente, pero la verdad es esa, que no tienen una camiseta, ¿no es cierto?, institucional, como son los profesores de planta y los profesores adjuntos, que son de planta. Por profesores que pueden cobrar, ¿no es cierto?, hasta 60 o 50 mil pesos por hora. Y vas a encontrar montones, ¿ya? Ahí sentados en la plaza de la República. El que lo va a sentir van a ser los estudiantes, ¿no? Creo que en este minuto deberíamos abocarnos, y yo llamo a todos los socios y las socias a olvidarse del administrador profesional. Creo que el plan va a ser aprobado y empezar a leer el plan en forma detallada, y a lo mejor eso va a ser un trabajo del sindicato, ¿no es cierto? Y en la próxima asamblea ir punto por punto qué significa desde el punto de vista de intervención en los contratos laborales. Yo he leído el plan, los números, la verdad que son números, suben, bajan, suben, da lo mismo, pero sí hay acciones que son vinculantes. El 28 de marzo, por ejemplo, salió una resolución, la número 32. Yo recomiendo a todos los socios y las socias que la lean, particularmente el punto número 3, que parece muy, como dicen los estudiantes, muy piola, pero en realidad es tremendamente carta blanca, ¿no es cierto?, a la institución, a despedir a un trabajador, a un funcionario, sin dar ninguna explicación. Y está en esa resolución, que salió el 28, ¿no? En la resolución del 28 de marzo. Exactamente. Entonces, yo pienso que, Camilo, vamos a tener bastante trabajo de leer en forma detallada este plan de recuperación y ver de qué manera esto nos va a afectar. Hay una fecha, creo que tenemos que tener en cuenta, que es julio. Julio es un mes clave, porque va a ser el primer trimestre donde tiene que mostrar la universidad que este plan ha sido ejecutado. Y volvamos para atrás, de la primera, el informe que sacó la universidad tenía dos elementos clave. Uno era aumentar el capital de trabajo, ¿no es cierto?, y disminuir los gastos, ¿ya? Y si la gente que ha tenido la posibilidad de leer este plan de recuperación, lo único que controla la universidad es disminuir los gastos. Porque ninguno de los dueños, de los socios, se metió la mano al bolsillo y aumentó el capital de trabajo. Ninguno de los socios ni del directorio se dignó a decir que vamos a vender tal o cual terreno o tal
siempre hablan de terrenos y terrenos. La universidad tiene casas, tiene estacionamientos, tiene miles de cosas. Más de 104 roles inmobiliarios. Siempre se menciona Vista Alegre. No, eso no es nada. Hay otras maneras. Y eso, conscientemente, los socios y el directorio decidió no invertir en capital de trabajo por el aumento excesivo y el crecimiento que tuvo la universidad en forma desmesurada en las matrículas, ¿no es cierto? Pero se olvidó de que los docentes tienen que también aumentar y se olvidó, ¿no es cierto?, de que también tienen que aumentar las aulas. Todavía tenemos un crédito a largo plazo que nadie se lo menciona. Eso no sé cómo se va a pagar. Y ese crédito a largo plazo, ¿no es cierto?, estaba con la misión de acuñar ladrillo, en el fondo, crear infraestructura. Ahí tenemos el famoso edificio que supuestamente iba a ser el nuevo pabellón docente, parado, ahí al medio de la casa, quebrado. Hay otros edificios que tienen que hacerse, ni siquiera han empezado. No hemos visto ninguna mejora, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que de aquí en adelante yo llamo a los socios y a las socias a estar muy alerta de que de aquí a julio, se van a tomar decisiones que van a ser muy draconianas y van a ser de despidos y desvinculaciones. Porque es lo único que puede controlar la universidad en forma racional. La parte de capital ya decidieron los socios que no va desde el bolsillo de ellos. La otra manera de conseguir estos fondos de capital de trabajo son créditos bancarios. Y ya los bancos le habían dicho, y desde el principio a fines de año, que ellos no le iban a dar más crédito a la universidad. Ahora se estaba hablando, ¿no es cierto?, de que era el huevo o la gallina. Si se aprobaba el plan de recuperación, a lo mejor los bancos ahora van a mirarnos con mejores ojos y van a decir, ya, les damos la plata. ¿Por qué está esa disyuntiva, ¿no es cierto?, de los bancos? La razón es bien simple. Cuando yo sumo esos 120 y tantos roles inmobiliarios que tiene la universidad, eso tiene un valor en el Servicio de Impuestos Internos, que yo lo sé, ¿ya? Y ese valor, ¿no es cierto?, si yo lo llevo a un valor comercial de la calle, la universidad tiene, digamos, en su patrimonio monetario, que son físicos, ¿no es cierto?, que son inmobiliarias, más de 134.000 millones de pesos. El grueso de lo que debe, estamos en 91.000 millones de pesos, por lo tanto le queda un excedente, por lo tanto por eso que la universidad no está en quiebra y no se declara en quiebra y no se va a declarar en quiebra. Entonces por eso el juego con los bancos de que si le van a prestar o no le van a dar plata para este plan operacional y lo que siempre ha hecho la universidad y creo que todas las instituciones, la famosa bicicleta, ¿no es cierto?, de cómo funciona, más o menos ciertos miles de millones al año. La universidad, ¿no es cierto?, desde que supimos nosotros, pasó de más o menos 2.000 a 4.000 millones al año a 12.000 millones al año. ¿Ya? 6.000 millones por año. Y por eso que son 6.000 millones por el 23 y el 24, que son los mismos 12.000 millones que la gente no se olvide, que presentó el comité económico que trabajó en esto, ¿no es cierto?, que fue liderado por el profesor Echevarría, que se presentó en el Consejo, es exactamente lo mismo, no ha cambiado nada. Por lo tanto, yo pienso, y como digo, meto las manos al fuego, este plan, yo creo que si ya no fue aprobado, ya va a ser aprobado hoy día o mañana, antes del 9, y viene entonces esta aplicación, ¿no es cierto?, vinculante con algunas resoluciones que magistralmente la Rectoría las ha hecho, evidentes, ¿no es cierto?, ahora ya son públicas, para hacer las desvinculaciones, que como vuelvo a repetir, es la única cosa que controla la universidad. El resto no controla nada. Gracias, profesor. Profesor, una consulta. Como sindicato no ha llegado el plan de recuperación presentado, ¿verdad? Al SINDOC en sí. No le ha llegado, pero usted sabe, la universidad, y particularmente en Valdivia, ¿no es cierto?, las raíces y las conexiones de los individuos son gigantescas, claro. más o menos como la hifa de un hongo, me disculpe la gente de microbiología, pero por lo tanto, por ejemplo, yo lo vi. Claro, sí. Profesor, una consulta. Entonces, ustedes como ya se encuentran negociando con BGA respecto a este bono anual extraordinario, ¿hay un plazo que se deba cumplir para que ustedes cierren esta negociación? Por supuesto, hay fecha. Y una de las fechas clave es mediados de junio.
Ya, mediados de junio. Bueno, entonces les doy las últimas palabras ya para ir cerrando este programa de hoy, 5 de abril. No sé si alguno quiere agregar algo más. No, yo quiero las palabras de despedida nomás. Bueno, profesor. Entonces vamos a recordar a los socios y socias también que respondan la encuesta de condiciones laborales que finaliza el miércoles 10 de abril, porque es muy importante conocer cómo se ha aumentado esta carga académica por, como dice el profesor, porque ya han habido desvinculaciones, retiros también de docentes. Entonces, como también lo veíamos en un medio el día de ayer, la FEUACH ya se está pronunciando de que por producto de esta carga académica, quizás algunas clases están bajando su calidad. Entonces, como reitero, invitamos a responder esta encuesta, que es primordial para conocer las condiciones de cada uno y una de los socios y socias del sindicato, y agradecemos también a quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, profesor Sandor, muchas gracias, Camilo, por su tiempo, y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo de Voces Académicas. Nada que decir, ¿cierto? Ya, profesor. Un mensaje solamente. Yo quiero ser positivo y mandarle un mensaje positivo a todos los socios y socias del sindicato docente. Yo creo que no es equivocado que tomemos la postura de que este plan va a ser aprobado o ha sido aprobado, y empecemos a prepararnos cómo este plan se va a implementar y qué partes de ese plan de implementación son vinculantes con la violación de los derechos fundamentales de cada uno de los socios y las socias. Estemos atentos. Nosotros todos queremos que esta universidad salga adelante. Queremos que nuestros estudiantes confíen en nosotros, que tratamos de darle la mejor educación que podemos darle. Todos tenemos una vocación, por eso estamos en la universidad. Pero eso no significa que nos pueden, en forma irresoluta, ¿no es cierto?, desvincularnos de la universidad en un sistema que lamentablemente creo que va a ser así, va a ser prácticamente una purga. Y una purga, ¿no es cierto?, de la gente que es disidente de lo que piensa y lo que ha pensado y lo que han hecho las rectorías anteriores. Claro. Así que yo quiero que estén todos atentos y con la cara muy alta y con la frente muy alta. Nosotros no somos los responsables de lo que pasó en la universidad. Nosotros somos los que hacemos que la universidad funcione. Entonces, con esas palabras del presidente del sindicato de docentes, Camilo, cuéntanos. Sí, mire, muy breve, Claudia. Yo solo hacerle presente a todos los asociados que el SINDOC cuenta con un equipo jurídico, humildemente lo digo, de muy buena calidad. Todos los docentes que se han acercado, tanto a mí como a don Patricio, pueden dar fe de que se les ha entregado una buena defensa, con resultados exitosos en prácticamente todos los casos, y en tiempos como los que está viviendo la UACH ahora, es donde se acentúan más la precarización laboral. Entonces, yo los invito a todos a que usen los conductos regulares y hagan las consultas pertinentes, porque cada caso se va a atender, y allí donde haya que iniciar acciones de naturaleza administrativa o judicial, se va a hacer. Muchas gracias, Camilo. Sí, entonces recordamos a todos los socios y socias que pueden comunicarse con el sindicato a través de nuestro correo sindoc@uach.cl, y ahí el directorio los va a derivar con alguno de los asesores jurídicos. Entonces así finalizamos este programa y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos y chao, chao. Gracias Claudia. Gracias, Camilo. Nos vemos. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.